A ver, ¿cómo es posible que una superpotencia acabe, casi sin querer, destruyendo su propio imperio? Parece una locura, ¿verdad? Pues bien, según el análisis del politólogo John Mearsheimer, la clave está en un suceso, un momento muy concreto en el Caribe, que según él lo cambió absolutamente todo. Fijaos en esta frase porque es potentísima. Lo que Mearsheimer viene a decir es que una política que ha durado 200 años, nada menos, la idea de que toda América era, por así decirlo, el patio trasero de Estados Unidos, se ha acabado, murió. Y lo más increíble, dice, es que casi nadie se ha enterado. Vale, pero ¿qué tienen que ver unos barcos de guerra rusos en la costa de Venezuela con el fin de una era? ¿Cómo se conecta una cosa con la otra? Bueno, pues para entenderlo hay que dar un paso atrás y empezar a unir las piezas de un puzzle geopolítico mucho, mucho más grande. Vamos a visualizar la escena por un momento. Varios destructores rusos hay en aguas venezolanas, haciendo maniobras militares con un país que Estados Unidos lleva 2 décadas intentando asfixiar económicamente. Claro, desde Washington se dijo que era una provocación en toda regla. Pero, según Mearsheimer, no, esto no era una provocación, era una respuesta muy calculada a 30 años de política exterior estadounidense. Y para entender de dónde viene esa respuesta, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos directos al final de la Guerra Fría, porque es ahí, según este análisis, donde se plantó la semilla de todo lo que vino después. A ver, cae la Unión Soviética. De repente, Estados Unidos se queda como la única superpotencia del planeta. Un momento único en la historia. Y ahí tenían una decisión crucial que tomar. ¿Qué hacemos ahora? ¿Construimos un nuevo sistema de seguridad mundial que incluya Rusia o no? Pues bien, la decisión fue expandir la OTAN. En otras palabras, se eligió el dominio en lugar de la cooperación. Y esta expansión no fue cosa de un día, fue un avance lento pero constante, siempre hacia el este. La narrativa oficial de Washington era que se estaba expandiendo a la democracia, pero claro, desde Moscú la perspectiva era bastante diferente. Para ellos, como explica Mearsheimer, esto se parecía mucho a un cerco estratégico. Y la gota que colmó el vaso, el punto de no retorno, llegó en 2008. En la cumbre de Bucarest se prometió que Ucrania y Georgia, tarde o temprano, entrarían en la OTAN, y eso para Rusia era cruzar una línea roja existencial. Y ojo, que esto no lo decían 4 agoreros. Lo más curioso, lo más irónico de todo, es que la advertencia más seria vino del mismísimo arquitecto de la política de contención de Estados Unidos durante la Guerra Fría, George Kennan. Él lo vio venir. Dijo que esto era un error garrafal, porque entendía perfectamente que cualquier gobierno ruso, fuera del color que fuera, iba a ver a la OTAN en sus fronteras como una amenaza inaceptable. Vale, dejemos por un momento Europa del Este y crucemos el charco. Volvamos al hemisferio occidental. Porque mientras todo esto pasaba con la OTAN, se estaba aplicando una lógica muy parecida. Una lógica de dominio, pero mucho más cerca de casa. Y el objetivo principal era Venezuela. La estrategia contra Venezuela fue subiendo de tono, poco a poco. Empezó como una cosa de presión diplomática, sermones, lo típico. Pero enseguida escaló a una guerra económica total. Hablamos de apoyar un intento de golpe de Estado, de imponer sanciones durísimas, hasta llegar a un bloqueo financiero y petrolero que buscaba, simple y llanamente, paralizar el país por completo. Y el resultado fue absolutamente devastador. Para que nos hagamos una idea de la magnitud, la economía de Venezuela se hundió un 75%. O sea, 3/4 partes de la economía desaparecieron. Es un colapso de proporciones bíblicas que, como es lógico, provocó una crisis humanitaria brutal. Y que nadie piense que esto fue un daño colateral, un efecto secundario que no se esperaba. Para nada. Esta frase de John Bolton, que en ese momento era el consejero de Seguridad Nacional, lo deja meridianamente claro. El objetivo era textualmente hacer que la economía gritara, o sea, causar el mayor dolor posible para que el gobierno cayera. Y es justo aquí donde las 2 tramas que hemos estado siguiendo, la de la OTAN en el este y la de Venezuela en el sur, de repente chocan, se cruzan y provocan una consecuencia que, según Mearsheimer, nadie en Washington vio venir. Aquí está la clave de todo el argumento. La estrategia de máxima presión fue un tiro por la culata. No funcionó, no derribó al gobierno venezolano. Lo que consiguió fue todo lo contrario, empujarlo directamente a los brazos de Rusia. Venezuela, que estaba con el agua al cuello y necesitaba un salvavidas, lo encontró en Moscú. Pero claro, Venezuela no estaba sola en esto. La política de mano dura de Estados Unidos había creado, casi sin darse cuenta, una especie de club. Mearsheimer lo llama el Club de los Sancionados. Piensa en ello.
Un grupo de países que no tienen casi nada en común, ni ideología, ni sistema político, pero que comporten una cosa fundamental. Todos son el objetivo de Washington. Y no hablamos de una alianza de postureo, de darse la mano para la foto. No. Crearon un auténtico ecosistema paralelo para poder sobrevivir al margen del sistema controlado por Estados Unidos. Era un reparto de papeles perfecto. China ponía la pasta y la base económica. Rusia ponía los músculos, la seguridad y el armamento. E Irán, que de esto sabe un rato después de décadas de sanciones, ponía el know-how, el conocimiento técnico para saltárselas. Y así, juntos, se echaron un cable para aguantar el tirón. Y todo esto nos lleva, de nuevo, al punto de partida, a esos barcos rusos en el Caribe. Ahora ya no los vemos como una simple visita de cortesía, ¿verdad? Ahora entendemos que su presencia allí no era algo aleatorio, era, en realidad, la consecuencia inevitable de décadas de política exterior. Un recordatorio rápido de lo que era la doctrina Monroe. Básicamente, durante 2 siglos, fue el cartel de prohibido el paso que puso Estados Unidos en todo el continente americano. El mensaje era: aquí no se mete ninguna potencia rival. Punto. Era la piedra angular de su dominio en el hemisferio. Pues bien, lo que Mearsheimer sostiene es que esos barcos no estaban allí de maniobras, estaban, y esta es la imagen, oficiando el funeral de esa doctrina de 200 años, y el mensaje que enviaban era alto y claro: el hemisferio occidental ha dejado de ser el coto privado de Estados Unidos. Y aquí es donde salta a la vista la gran contradicción que señala Mearsheimer. A ver, cuando Estados Unidos lleva a la OTAN hasta la misma puerta de Rusia, el discurso es que se está expandiendo la democracia. Pero cuando Rusia hace un movimiento equivalente y manda unos barcos al Caribe, entonces eso es una actividad desestabilizadora, una agresión. La misma jugada, 2 varas de medir completamente distintas. La tesis de fondo, el meollo de la cuestión, es esta. Lo que estamos viendo no es una amenaza que ha surgido de la nada. Es el resultado totalmente predecible de lo que se conoce como extralimitación imperial. O sea, la creencia de que puedes mantener tu dominio global a base de fuerza para siempre. Pero la historia nos enseña una y otra vez que la coerción, al final, siempre genera resistencia. Y con esto llegamos al final.